Bueno, vamos a iniciar la clase número 5. ¿Sí? Y el tema va a ser analizar líneas de transmisión en situaciones de cortocircuito, circuito abierto, y seguir encontrando nuevas fórmulas y nuevas particularidades de las impedancias de entrada de líneas de transmisión. Entonces, en esta primera parte vamos a analizar una línea de transmisión en cortocircuito. Vamos a ver cómo podemos calcular la impedancia de entrada a este caso. Entonces, la situación va a ser la siguiente, ¿no? Acá la línea va a estar en cortocircuito, o sea, ZL va a ser 0,00, y nos conviene poner la referencia de la distancia o de la posición en la carga, Z igual a 0. Esto lo hacemos, ¿por qué? Porque tenemos las ecuaciones en el lado del transmisor y en el lado, digamos, de la carga. Entonces, como estamos analizando la carga, nos conviene poner Z0 igual aquí. Entonces, eso significa que las distancias negativas son las que tienen sentido físico. Si la línea tiene una longitud L, entonces la impedancia de entrada va a ser cuando Z sea igual a menos L. Muy bien. Entonces, aquí teníamos nuestras ecuaciones de voltaje y de corriente en forma fasorial. Estas son nuestras ecuaciones maestras, ¿no? Muy bien. Ahí está el voltaje incidente, voltaje reflejado en forma fasorial para el fasor voltaje. Y también aquí la corriente incidente y la corriente reflejada para el fasor corriente. Estas nuestras dos ecuaciones. Entonces, ahora, como esto está acá en cortocircuito, obviamente el voltaje aquí va a ser 0. Y entonces este voltaje es 0 aquí cuando Z es igual a 0. Y a ese voltaje le podemos llamar B de 0 directamente. Y eso implica hacer 0 en todos los valores de Z que están acá. Y eso implica hacer así, ¿no? Entonces B de 0 va a ser directamente igual a A más B, porque las exponenciales se vuelven 1. Entonces el voltaje en forma fasorial en Z igual a 0, en este caso, que es la carga, es igual directamente a A más B. Acá está. A más B. Así, A más B es igual a 0, eso implica María Espino Marta. B es igual a menos A. Buen día. Bien. Ramiro Durán, Kevin Valer. También implica que si nosotros calculamos el coeficiente de reflexión en la carga, el coeficiente de reflexión en la carga era B sobre A. Entonces B sobre A nos va a dar a nosotros menos 1, ¿no? Este sería un valor extremo del coeficiente de reflexión en la carga, ¿sí? Porque por definición el coeficiente de reflexión es B sobre A. Entonces nos va a salir, en este caso, el coeficiente de reflexión menos 1. Muy bien. Entonces, quiere decir que nosotros en estas ecuaciones, dado que B es igual a menos A, o también puede ser A igual a menos B, entonces podemos reemplazar nosotros el valor de B por el menos A en esta ecuación, ¿sí? En estas ecuaciones, y si queremos también en esta. Nos conviene en esta de voltaje porque estamos aplicando aquí. Entonces, quiere decir que la ecuación 229 para estas condiciones se va a convertir en A, ¿sí? Y aquí en el lugar de B, en vez de B ponemos menos A. Eso nos permite obtener esta expresión, ¿sí? Para el voltaje en forma fasorial, ¿sí? Entonces, en esas condiciones ya podríamos nosotros
calcular la impedancia de entrada, ¿no? Esa impedancia de entrada, para eso necesitamos la corriente. De lo mismo hacemos aquí para la corriente. Ponemos acá, miren, y nos va a quedar así. Muy bien, de la misma forma que hemos hecho para el voltaje, hacemos por la corriente, y la corriente nos va a quedar A sobre Z ceros igual que esto. ¿Sí? Entonces, aquí podemos definir nosotros, si ya tenemos la expresión del voltaje y de la corriente en forma fasorial, ¿no es cierto?, que nos sirve para cualquier posición Z. Si nosotros hacemos el valor de Z aquí, y estos valores de Z en las exponenciales, ponemos menos L, nos va a dar la impedancia de entrada. Ese era el objetivo. ¿Y cómo vamos a llamar esta impedancia de entrada? Vamos a llamar impedancia de entrada en cortocircuito. ¿Sí? La salida en cortocircuito y la impedancia de entrada es esta. Y vamos a anotar así, ¿no? Impedancia de entrada de cortocircuito. ¿Sí? Esa es la que ve el generador. Muy bien. La impedancia que ve el generador se va a llamar impedancia en cortocircuito. ¿Sí? Podemos calcularla, ¿sí? Va a ser la relación de estas dos, ¿no? A continuación, trabajamos con estas ecuaciones y vamos a obtener esta relación. ¿Sí? Ahí está de nuevo nuestro circuito de referencia. La impedancia en cortocircuito de entrada aquí, esta se llamaría así. Va a ser B de menos L y de menos L. ¿Sí? Eso implica, aquí está el B sobre I, hacemos menos L aquí, y hemos puesto los valores, y obtenemos esta ecuación. Obviamente aquí se simplifica el A, dividimos sobre este factor numerador y denominador, y se escribe de esta manera. ¿Ya? Ahora, esta expresión es una función, una tangente hiperbólica, ¿sí?, de este argumento. O sea que la impedancia de entrada en cortocircuito para una línea de longitud L sirve esta expresión, pero obviamente esta es la más simplificada, ¿no? Quiere decir entonces que la impedancia de entrada en cortocircuito para una determinada línea depende de ¿qué? El valor ¿de qué depende? Del valor de Z0, obviamente, está aquí. Y de la tangente hiperbólica de la constante de propagación por su longitud. ¿Sí? Pero la impedancia característica es un valor que no cambia de la línea. Entonces, nosotros podemos hacer variar L de aquí, de esta ecuación, ¿sí? Hacemos variar L de esta ecuación, aquí, ¿sí? Y vamos a tener diferentes valores de impedancia de entrada cuando esto está en cortocircuito. Y eso va a ser interesante, ¿no? Hacemos un cortocircuito, tenemos una longitud L, tenemos una impedancia de entrada. Cambiamos el L, cambiamos la impedancia de entrada. ¿Sí? Esa es la particularidad de esta línea en cortocircuito. ¿Ya? Entonces, en la práctica, como dice ahí la nota, medir la impedancia de entrada de una línea corta, terminada en circuito cerrado, permite medir directamente los parámetros R y L. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un pedazo de línea de transmisión corta, ya vamos a definir qué significa corta en una línea de transmisión. ¿Ya? Entonces, un pedazo de línea corta y hacemos mediciones en esa línea corta y vamos a poder determinar el R y el L de esa línea de transmisión. ¿Ya? Bueno, ese es el principio que se utiliza en el equipo que se llama puente de impedancia. ¿Sí?
Entonces, con el puente de impedancias, es un dispositivo evidentemente que mide impedancias, y si utilizamos un pedazo de línea de transmisión en el laboratorio, yo a cada grupo les doy un pedazo de línea de transmisión, es un cable coaxial, y les digo, determíneme la impedancia característica. Entonces, haciendo mediciones en ese pedazo de línea de transmisión, se le puede calcular el L y el C, y básicamente con eso se determina la impedancia característica. Que más adelante vamos a volver sobre este tema. Muy bien. Ahora veremos lo que significa una línea corta. ¿Y qué significaría esa línea corta en la ecuación 236? La línea corta está definida en función de este argumento aquí. Si el módulo de este argumento es mucho menor que 1, entonces la línea se dice corta. Eso lo vemos ahora a continuación. Ahí está, ¿ve? Es la misma ecuación. Entonces, este argumento es corto, ¿qué significa? ¿Ve? Si la línea es lo suficientemente corta, aquí está. Eso implica que el módulo de este producto tiene que ser mucho menor que 1. Entonces, aquí se va a simplificar. Sí, se hace una simplificación porque en la tangente hiperbólica, cuando el argumento es pequeño, permite hacer algunas simplificaciones, y entonces eso nos va a definir unas fórmulas más sencillas, ¿ya? Por ejemplo, esto va a pasar. ¿Sí? Esta es la misma ecuación 236, la que está acá, ¿no? Entonces esto lo podemos aproximar así. Esta aproximación se hace cuando este valor es pequeño. Entonces se puede convertir de esta manera esta expresión aquí exponencial. Entonces esto también se puede simplificar de esta manera. Y finalmente aquí tienen más aproximaciones hasta quedar que es posible calcular la impedancia en cortocircuito de una línea corta multiplicando el Z0 por estos valores. Esa es una forma. Y hay aquí varias formas. Siempre vamos a utilizar una línea, después la línea la vamos a hacer corta y entonces las fórmulas se nos van a simplificar. Eso es lo que normalmente se hace. Muy bien. Entonces, ya tenemos unas fórmulas para calcular la impedancia de entrada en cortocircuito para una determinada línea. Y estamos concluyendo que la impedancia en cortocircuito para una determinada línea depende de su longitud, básicamente, ¿no? Esa es la variable, como dice aquí la ecuación 236. Bueno, también se puede calcular la impedancia en cortocircuito, obviamente, en función de los parámetros R y L, en función de los parámetros circuitales, quiere decir. Para eso, vamos a utilizar ya dos fórmulas que ya hemos visto y vamos a buscar relacionarlas con la impedancia de entrada en cortocircuito, ¿sí? Eso lo hacemos aquí a continuación. Ahora, ahí está, miren. Las ecuaciones 2.15 y 2.22 no eran nada más que la constante de propagación, que era esta fórmula, y esta era la impedancia característica. Estas son nuestras, por definición, ¿no? Hemos sacado esto, la constante de propagación. Y esta era la impedancia característica. Entonces, si multiplicamos estas dos expresiones, va a aparecer la siguiente relación. Miren, quiere decir que la constante de propagación por Z0 es igual a L más J por omega L. Esa es la ecuación 238. Ahora, sí, pero aquí también tenemos la 237, que era la simplificada para líneas cortas. Para líneas cortas era esta ecuación, ¿no? Esta ecuación 237. Quiere decir que podemos relacionar esta 237 con la
238, ¿sí? Y nos va a quedar de esta siguiente manera, ¿ves? Si igualamos esas dos y despejamos, nos va a quedar que la impedancia del cortocircuito es igual a esa expresión, a la 239. Otra fórmula para calcular la impedancia en cortocircuito. Es decir, que se puede, si se conoce los parámetros circuitarios de la línea y la longitud, se saca la impedancia característica. Nuevamente se nota que variando L, variamos la impedancia de entrada en cortocircuito. ¿Sí? Impedancia, lo vamos a utilizar un poquito más adelante. Bueno, esto es para la línea en cortocircuito. Ahora ese es el extremo, ¿no es cierto? El otro extremo va a ser que la línea sea en circuito abierto. Entonces, si la línea está en circuito abierto, vamos de nuevo a hacer nuestros análisis y vamos a obtener las fórmulas para líneas en circuito abierto. Siempre el objetivo es medir la impedancia de entrada. Entonces, para este caso, ahí va a estar nuestra gráfica de referencia y ahora de nuevo nos conviene poner z igual a 0 hasta aquí, ¿no? ¿Sí? Porque en circuito abierto al final de la línea la corriente va a ser 0. Entonces aquí ya sabemos nosotros, al igual que en el caso en cortocircuito el voltaje era 0, ahora en circuito abierto la corriente es 0 en el extremo. Entonces, acá se ve claramente también cómo nos conviene poner z igual a 0 aquí. Porque si queremos calcular ese valor aquí, vamos a poner de nuevo aquí z igual a 0, se van a eliminar los exponentes. ¿Sí? Y I de 0 entonces va a ser igual a sobre z0 menos b sobre z0. Eso lo hacemos aquí, miren, reemplazando en la ecuación 230 z igual a 0. I de 0 va a ser I sobre z0 sobre a menos b, ¿no? Esto se hace 1, esto se hace 1, a menos b sobre z0. Y entonces esto implica que a es igual a b, y entonces implica que el coeficiente de reflexión es igual a 1. ¿Y por qué estoy poniendo este? En el anterior caso era el ρ igual a menos 1, ¿no? Y en este caso el ρ es igual a 1. Esos son los valores extremos del coeficiente de reflexión, entonces, ¿no? En cortocircuito es menos 1. En circuito abierto es 1. Esos son los rangos de variación entre el coeficiente de reflexión en la carga, ¿no? Ya sabemos que este ρ que está acá es el coeficiente de reflexión aquí en la carga, en este punto, este coeficiente de reflexión. Yo en los exámenes o en los problemas lo pongo ρ sub L para personalizarlo más. Aquí yo pongo ρ sub L. Pero el texto se maneja con un ρ. Bueno, entonces, si esta es la situación, ¿sí? Nosotros podremos hacer lo siguiente, continuamos nuestro análisis y ahí tenemos ahora el voltaje y la corriente. Aquí este signo menos, ya saben por qué es, ¿no? Por la dirección de referencia que hemos tomado, nada más. Bueno, entonces, ahora, de nuevo, ¿qué podemos hacer? Ahora, ¿cuál es la impedancia de entrada aquí? Ese era otro objetivo, ¿no? Impedancia de entrada termina en circuito abierto. Entonces, ya tenemos acá las fórmulas. Lo que tenemos que hacer es dividir estas dos expresiones para sacar la impedancia de entrada, pero poner en lugar de z igual el valor menos L. Entonces, ponemos aquí los valores menos L, hacemos la división y vamos a tener la impedancia de entrada en circuito abierto. Se va a llamar así, ¿no? Impedancia de entrada en circuito abierto. Esa se obtiene haciendo z es igual a menos L. Hacemos eso entonces, reemplazamos en estas ecuaciones el valor de menos L, va a salir allí, ¿no? Ya. Impedancia en circuito va a ser igual B de menos L sobre I de menos L. Esa va a ser la relación esta.
Lo hacemos a continuación. Acá está. ¿Ve? La impedancia en circuito abierto es B de menos L sobre I de menos L. Bueno, ya como tenemos los valores de esto, los reemplazamos, se convierte de esta manera. Aquí hay cambio de signo por el menos. Y hemos obtenido la impedancia en circuito abierto. Aquí lo dividimos por este factor. Simplemente, ¿ve? Y hemos acomodado de tal forma que ahora la impedancia entrada en circuito abierto es igual a Z0, ¿sí? Acá está el Z0, pero ahora esto que es cotangente de este argumento. De nuevo, miren, la impedancia en circuito abierto va a depender de L. Si varía L, varía la cotangente, se multiplica por Z0 y se va a obtener la impedancia en circuito abierto. Pero ojo, este L puede variar, ¿sí? Puede ir tomando valores. Este L se acostumbra a medirlo en términos de lambda, ¿no? En términos de lambda. ¿Sí? Entonces podemos aquí variar nosotros el L, que sea menos de un cuarto de lambda, o sea igual a un cuarto de lambda, o sea a media lambda o a 2 lambdas. Podemos variar nosotros el L acá. Y tenemos que, y obtenemos el valor de la línea en circuito abierto. Ahora, de nuevo, también aquí, si la línea es demasiado corta, es la misma condición, ¿sí? Aquí está el módulo del argumento mucho menor que 1, entonces se puede simplificar, ¿ya? Eso se puede aproximar de esa siguiente manera. ¿Ya? Nosotros vamos a utilizar esta otra, la del circuito abierto en cotangente y la del cortocircuito en tangente. En base a eso vamos a utilizar. Pero estas son aproximaciones que en algún momento nos puede servir. Muy bien. Entonces, ya tenemos las ecuaciones para calcular la impedancia de entrada. Si la línea está en cortocircuito o si la línea está en circuito abierto. Ahí está la ecuación 240 y la otra ecuación también que tiene la estrellita, ¿no? Muy bien. Ahora vamos a tratar de ver también cómo podemos calcular la impedancia entrada en circuito abierto si conocemos los parámetros de la línea de transmisión. Específicamente, si conocemos G y C. Si conocemos G y C y la longitud de la línea, podemos también calcular la impedancia de entrada en circuito abierto. Eso se obtiene de la siguiente manera. Como ven, estamos utilizando las fórmulas que teníamos anteriormente con las nuevas particularidades de la impedancia de entrada en cortocircuito y en circuito abierto de una línea de transmisión. Eso estamos haciendo. Entonces, veremos, buscando esa relación, hacemos la siguiente relación. Miren, de nuevo utilizamos la ecuación 215 y 222, que no es nada más que la constante de propagación, que es esta fórmula, sobre Z0, que es esta otra fórmula. Ahora estamos dividiendo, en otro caso hemos multiplicado, ¿sí? Si hacemos esa operación, entonces nosotros podemos obtener esta relación. Ahí ya está la ecuación 242. Pero como también podemos relacionarla, esa ecuación con esta ecuación que ya está puesta en la 241, ¿ve? Si lo relacionamos esta 242 con la 241, podemos obtener otra fórmula para la impedancia entrada en circuito abierto. Nuevamente depende de L, como en el caso anterior cuando era la cotangente, ¿no? Pero ahora ya con estas variables circuitales nos da un valor también de impedancia entrada en circuito abierto. Depende de L, exactamente. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a relacionar nuestras fórmulas de las impedancias de entrada en cortocircuito con la impedancia de entrada en circuito abierto. O sea, trabajamos con las dos fórmulas, ¿ya? De circuito abierto y de cortocircuito, y lo vamos a multiplicar a las dos fórmulas.
Eso implica multiplicar la ecuación que tenía tangente con la cotangente. Eso implica. Miren, eso lo hacemos aquí a continuación. Ahí está bien, miren. Ahí está nuestra fórmula, la 236, que era impedancia entrada en cortocircuito, Z0, tangente hiperbólica de este argumento. Y el circuito abierto era lo mismo, nada más que con cotangente. Acá está. Esas son nuestras dos fórmulas, ¿sí? Esas son nuestras 236. Así multiplicamos a las dos, ¿sí? Miren qué va a pasar. Si multiplicamos a las dos, nos va a salir Z0 al cuadrado, ¿no? Porque la cotangente es 1 sobre tangente. Entonces, con esta ecuación obtenemos que el producto de la impedancia entrada en cortocircuito de una línea por la impedancia entrada en circuito abierto no me da Z0. Si quieren ustedes otra forma de calcular el Z0, sería la raíz cuadrada de esa situación, de esa ecuación. ¿Sí? Bueno, entonces obviamente nosotros podemos escribir así, ¿no? Esa sería otra forma de calcular la impedancia en circuito abierto. Esa ecuación 244 también se utiliza en el laboratorio. También se utiliza. Se puede utilizar. Si se tiene esas dos impedancias, se las multiplica raíz cuadrada, me da el valor de Z0. Otra fórmula de calcular el Z0. ¿Sí? Ahora, ¿se podrá calcular la constante de propagación también? ¿Sí? Es posible, pero y ya como la constante de propagación, estas fórmulas salen adecuadas, son buenas también en la práctica, porque el Z0 es un número real en la práctica, como hemos quedado, ¿no? Por las frecuencias de operación con que se trabaja en la práctica, el Z0 es un número real. Pero la constante de propagación, si la línea tiene pérdidas, entonces tiene una parte real, que es alfa, que es el factor de atenuación, y la parte imaginaria es beta. Entonces, la constante de propagación es posible calcularla haciendo estas mediciones de cortocircuito o de circuito abierto. Es posible, nada más que las fórmulas un poquito se complican, ¿no? Muy bien, entonces veremos a ver cómo podemos calcular la constante de propagación, esta constante de propagación gamma, con mediciones, una fórmula parecida a esta, digamos. Estamos buscando el objetivo, ¿no? Estamos tratando de buscar una fórmula para que haciendo mediciones en la línea, en cortocircuito y en circuito abierto, podamos calcular la constante de propagación. Se puede, pero hay que tener mucho cuidado porque ahora implica tener en cuenta la longitud de la línea más en detalle. De todas formas, lo vamos a presentar eso, ¿ya? Eso implica entonces lo que dice ahí. Se puede obtener también la constante de propagación haciendo las mediciones de una línea en cortocircuito y en circuito abierto, pero hay que tener cuidado por la parte real y la parte compleja de la constante de propagación. Entonces, eso se hace de nuevo con la ecuación 236 y 240, con estas mismas ecuaciones acá, se las vuelve a poner, ¿ve? Ahí están la 236 y la 240, están acá de nuevo, y ahora en vez de, miren lo que hacemos este cociente ahora, la impedancia en cortocircuito sobre impedancia en circuito abierto. Entonces esto ya tenemos las dos fórmulas, es la tangente hiperbólica de esto, o se puede escribir de esta manera también. Muy bien, ahora a nosotros necesitamos calcular la variable acá, ¿no? La parte real y la parte imaginaria de este factor. Entonces podemos despejar ese factor, el de 2e a la menos 2 sigma por L. Si operamos aquí, podemos seguir trabajando en esto. Aquí por ahí faltan algunos pasos, ¿sí? El objetivo es tratar de poner esto en función de
impedancia entrada en cortocircuito y circuito abierto, como está en la 245. Bueno, aquí es donde hay que tener cuidado, porque a mí me interesa calcular el alfa y el beta que está aquí. Entonces yo tengo que desarrollar esto, sacar el alfa y el beta de acá. Eso significa que voy a tener una parte real y una parte imaginaria. Y todo esto también, ¿no? Hacer todo esto también va a ser igual una parte real y una parte imaginaria. Entonces, cuando esto se desarrolle como alfa más j beta, ¿sí? Lo tenemos que sacar de este exponencial y esa parte real se va a igualar con la parte real de este segundo término y la parte imaginaria con la parte imaginaria del segundo término. ¿Sí? Esto es posible con esa idea de buscar unas igualdades. ¿Ya? Quiere decir entonces que nosotros vamos a descomponer a este factor, ¿sí? Y este factor lo vamos a llamar R por E, un módulo y una fase, ¿sí? Entonces a todo esto le asignamos un módulo y una fase. Y a esto lo descomponemos y para desarrollar y buscar la igualdad. ¿Ya? Eso lo hacemos aquí a continuación. Ahí está, ¿ve? Del primer término, esto era, hemos sacado la atenuación y la fase. Aquí está, ¿sí? Y bueno, y aquí para el segundo término asumimos que tiene un módulo y que también que tiene una fase, pero esa fase va variando con n, y n va a depender de obviamente, de la longitud de la línea, ¿no? Ese es un poco el cuidado que hay que tener en este caso. Entonces, para que sean iguales, porque nos interesa calcular este alfa y este beta, entonces, para que estas expresiones sean iguales, esta parte que es enteramente un número real, se va a hacer igual a este R, y esta parte me va a dar el beta. ¿Ya? Entonces lo igualamos así, y aquí obtenemos ya R, y si tenemos R, tenemos L, podemos calcular alfa. O sea, se puede calcular el alfa también en base a esta expresión. Y aquí está en función de L. Acá no es mucho problema. El problema es cuando vamos a igualar esta expresión con esta expresión. Y vamos a despejar el beta. Entonces, el beta nos va a salir, obviamente, también en términos, igual que aquí, en función de la longitud, y aquí en función de la longitud. Y este es el término que hay que tener cuidado, porque la fase va a cambiar en función de la longitud de la línea en términos de lambda. Muy bien. Eso es, en este caso, ya hemos utilizado esas particularidades, entonces, de la impedancia en cortocircuito y en circuito abierto, que nos permiten medir en la práctica parámetros como el Z0 o como el beta. ¿Está bien? Bueno, ahora lo que vamos a ver es lo siguiente. ¿Para qué sirve este estudio de las líneas de transmisión? ¿Sí? Este estudio de las líneas de transmisión en cortocircuito y en circuito abierto de dimensiones pequeñas, nos van a permitir a nosotros obtener otras fórmulas para calcular la constante de propagación y Z0. Otra fórmula que se nos va a simplificar y también nos va a servir en la práctica. Cuando digo en la práctica es cuando utilizamos equipos de medición, ¿no? Entonces, veremos ahora el pedazo de líneas cortas, y si decimos líneas cortas, en cortocircuito y en circuito abierto, es interesante. ¿Por qué? Porque ahí la atenuación es cero, no existe atenuación en una línea corta. Entonces, las líneas cortas, de longitud corta, ¿sí? En cortocircuito o en circuito abierto, nos permiten determinar parámetros de la línea de transmisión. Y además, vamos a ver que esos pedazos de líneas
de nuevo, de longitudes muy cortas, también se comportan como elementos de circuito. Estoy diciendo, pues, un pedazo de línea de transmisión puede trabajar como un capacitor o como una bobina. Y ese trabajo de un pedazo de línea de transmisión como un elemento de circuito, como una bobina o un capacitor, sí se utiliza cuando no es posible obtener valores de LC en algunos circuitos, ¿sí? Es más fácil poner un pedacito de línea de transmisión que trabaja como una bobina o como un capacitor que construir la bobina y el capacitor, quiero decir. Entonces, esa parte vamos a ver ahora a continuación, ¿ya? Muy bien. Entonces, veremos ahora cómo podemos obtener la constante de propagación y el Z0 utilizando estas fórmulas que ya conocemos, ¿ya? Muy bien. Previamente tenemos que recordar nuestros rangos de operación donde valen nuestras fórmulas, ¿no? Ahí está. El punto 2.8 sería reactancias de entrada y aplicaciones de líneas sin pérdidas terminadas en cortocircuito y en circuito abierto. ¿Ve? Eso es. ¿Y por qué reactancia? Porque los valores de las líneas en cortocircuito y en cortocircuito y en circuito abierto son siempre reactivas, ¿sí? Entonces, vamos a recordar de nuevo nuestro rango de operación. En el rango de frecuencia que trabajamos con estas líneas, en UHF hasta aquí, una línea puede servir como elemento de circuito. Lo que les decía, puede funcionar como una bobina o un capacitor. Ahora, en esas líneas pequeñas se desprecia la atenuación. Entonces, las pérdidas se pueden considerar despreciables. Y entonces, en esas condiciones, cuando las líneas son cortas, los valores reactivos de las fórmulas de la impedancia característica y de la constante de propagación se van a reducir, ¿sí? De nuevo, la 2.15 y la 2.22 se van a reducir. ¿Cuál va a ser? De la siguiente manera se van a reducir. Ahí está, de nuevo, estas formulitas, la 2.15 y la 2.22. Ahora, en la práctica, Z0 es siempre real. Este concepto lo estoy repitiendo ya, porque ya lo dije anteriormente. Pero bueno, aquí lo vemos de nuevo. Muy bien, Z0 es real en la práctica. ¿Por qué es eso? Porque las frecuencias de operación en el que les he puesto en las bandas de operación, bueno, disculpa, ocurre esto. Miren, en la constante de propagación, omega L, como esta frecuencia es alta, es mucho mayor que R. Y este R se puede despreciar. De la misma manera, este valor es alto en las bandas de operación en la práctica y entonces se puede despreciar, en este caso, la G, ¿sí? Y aquí están esas relaciones, ¿no? Omega L es mucho mayor que R y omega por C es mucho mayor que G. Muy bien, entonces se desprecia el R y el G de la 2.15. De la misma manera, para Z0. Z0, ahí está la expresión. Si utilizamos estas condiciones, nos va a pasar una cosa muy parecida, ¿no? Podemos despreciar este R frente a este valor que es más grande. Se desprecia este R. De la misma manera, esto es muy grande respecto a este, se desprecia estos dos valores. Y aquí quedaría esto Z sobre Y, o directamente L sobre C, ¿no? Y aquí despreciamos R y G, se van la parte real y también el J omega. ¿Y qué va a quedar? Z0 igual a L sobre C. ¿Sí? Ahí entonces lo que va a quedar
En este caso va a ser así, ¿no? Ahí está, ¿ve? La constante de propagación, la 215, se convierte en la 248. ¿Sí? Claro, porque el alfa es igual a 0. Entonces, la constante de propagación es una función de 2pi por f, que está en el omega, y por una constante L por C. Porque si se tiene un pedazo de línea, ya tiene su L y tiene el C. Entonces, ahí la constante de propagación solamente va a depender de la frecuencia. Ya, depende linealmente. Y si hacemos el Z0 ahora, ¿sí?, despreciando R y G, el resultado va a ser este. Directamente, ¿eh? L sobre C. Y fíjense que hay 248 y las 249 están con estrella, que decir que esas son relaciones importantes para los laboratorios o para los problemas que se puedan generar. Y de nuevo aquí hay una justificación de que Z0 es puramente resistiva para los casos en la práctica. Entonces, aquí vuelvo a repetir, en el equipo que se llama puente de impedancias, se utiliza y se pone el pedazo de la línea de transmisión en el puente. Y el puente nos permite calcular, conociendo la frecuencia, nos permite calcular el valor de L y el valor de C. Y si tenemos el valor de L y el valor de C, estos dos le sacamos la raíz cuadrada y es Z0. Es otra fórmula para calcular el Z0. En la práctica, en el laboratorio, cuando implementamos esto, utilizamos las dos fórmulas para calcular el Z0. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es, veamos un poco más en detalle lo que hemos dicho, las impedancias de entrada para líneas cortas, ¿sí? Y esto sí es otro tema importante, ¿ya? A ver, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Ahí está. En la ecuación 235, que era la impedancia de entrada para una línea de longitud L. Esa era la ecuación genérica para calcular la impedancia de entrada de cualquier línea. Muy bien. Ahora, si la línea es corta, el alfa es 0. Y la constante de propagación se convierte en J beta. Entonces, directamente, este valor aquí solamente sería J beta, porque el alfa es 0. Y la ecuación se convierte de esta manera. ¿Miren? Aquí, solamente la parte imaginaria sería, ¿no? El alfa es 0. Se convierte de esa manera esta ecuación. Pero si la línea es corta, entonces la línea corta nos permite hacer aproximaciones aquí en la tangente hiperbólica de esta expresión, de este argumento que es pequeño porque L es menor. Entonces la tangente hiperbólica de esa expresión compleja, miren, es igual a la parte imaginaria de la tangente trigonométrica de beta. O sea que esta expresión tangente hiperbólica compleja se puede convertir en una tangente trigonométrica y multiplicado por el J. Eso debido a que la línea es corta. Y entonces, si esta expresión lo utilizamos acá arriba, nos va a quedar de esta manera. ¿Ve? Aquí está esta tangente de beta por L por J en lugar de esto. Entonces, los hiperbólicos se aproximan por formas trigonométricas. Muy bien. Ahora vamos a volver a relacionar, vamos a volver a nuestros casos de línea en cortocircuito y la línea en circuito abierto. ¿Ya?
Y con esto volvemos. Entonces, ahora, a ver esto, miren. Línea terminada en cortocircuito. Ya lo habíamos visto, la ecuación 250, y habíamos dicho que si la línea está en cortocircuito, la impedancia de entrada era Z0 tangente beta por L, y variando el L, tenemos diferentes valores de ZI. Entonces, cualquier sea la longitud L, como aquí está multiplicado por Z, esto va a ser igual a una parte reactiva. Entonces, la impedancia de entrada de una línea en cortocircuito de longitud pequeña siempre va a ser una impedancia reactiva. ¿Sí? De la misma forma, hemos definido en la línea del circuito abierto. ¿Sí? Entonces, el circuito abierto, ¿qué era? ZL infinito. ZL infinito. Y nuestra ecuación 250, ¿en qué se va a convertir? Aquí eliminamos la indeterminación, dividiendo por ZL, ¿sí? Y nos va a quedar esta expresión que se puede reducir a Z0 tangente, J tangente beta por L. Que esto lo ponemos arriba, multiplicando aquí por menos J, ¿no? Y la inversa de la tangente es cotangente. O sea, de nuevo tenemos aquí la misma expresión, nada más que ahora aparece menos J por XI. Quiere decir entonces que este es un reactivo. JXI es una reactancia y esta es otra reactancia. Una positiva y la otra es negativa. ¿Sí? Eso es en pedazos de líneas de transmisión cortas. Entonces, pero, ¿esto qué significa? Significa que nosotros podemos graficar la ecuación 251 y la ecuación 252. Fíjense que la una es tangente y la otra es cotangente, pero la relación entre tangente y cotangente es una relación de desplazamiento de fase, ¿no? O sea, hay una íntima relación entre la tangente, que es una función periódica, y la cotangente también, que son funciones periódicas. O sea, si graficamos y normalizamos la ecuación 251 y 252, si lo normalizamos, vamos a obtener unas gráficas que nos van a permitir calcular el valor de una inductancia o de una capacitancia de acuerdo con la línea de transmisión. ¿Sí? Entonces, eso quiere decir, se puede variar esta L para obtener aquí una inductancia. Se puede variar esta L para obtener aquí una capacitancia. ¿Sí? Entonces, todo implica de cuánto es la longitud de L para saber cuánto es este valor. ¿Ya? Pero como estos valores también, la función tangente y cotangente viene de menos infinito a más infinito, entonces en la práctica, ¿eso qué significa? Que un pedazo de la línea de transmisión en cortocircuito, de acuerdo a su longitud, puede convertirse en una bobina o en un capacitor. De la misma manera, una línea terminada en circuito abierto, dependiendo de su longitud, puede convertirse también en un capacitor o en una bobina. ¿Sí? Teóricamente, esto es así. Entonces, ¿cómo podemos analizar nosotros lo que yo acabo de decir? Es haciendo la gráfica de la ecuación 251 y 252. Entonces, para líneas sin pérdidas, esta sería la regla, ¿no? Las ecuaciones 251 y 252 muestran que cuando una línea sin pérdida de longitud arbitraria L
termina en cortocircuito o en circuito abierto, la impedancia de entrada es puramente reactiva. Siempre va a ser reactiva. Pero reactiva capacitiva o inductiva, eso depende de su longitud. Y el comportamiento de la línea en cortocircuito y en circuito abierto, entonces me va a presentar un comportamiento inductivo o capacitivo en función de su longitud. Bueno, lo que acabo de decir, entonces, si lo graficamos estas ecuaciones, ahí se ve con claridad lo que yo acabo de manifestar. Ahí estaría, miren. Es el gráfico normalizado. El gráfico normalizado quiere decir que a la reactancia se lo divide en Z0, ¿no? Para que esta gráfica nos sirva para que esta gráfica sea independiente de Z0 y dependa de la longitud, ¿no? Es la gráfica normalizada, se dice. Muy bien. Entonces, la gráfica de la línea en cortocircuito, aquí está la gráfica de la cotangente y la gráfica de la tangente. ¿Ve? La tangente es aquí de nuevo y esta es la cotangente. ¿Sí? Pero miren, estos son valores inductivos y aquí son valores capacitivos. ¿Y eso de qué está dependiendo? Solamente de la longitud. ¿Sí? Entonces, si la línea está terminada, digamos, en cortocircuito, entonces analicemos esta línea, por ejemplo. Este es un cortocircuito. Esta también, pero analicemos esta. ¿Y qué dice esta? Miren, si la longitud L, en términos de lambda, está por aquí, o sea, es menor a lambda sobre 4, y la línea está en cortocircuito, tengo que analizar este gráfico. Quiere decir, entonces, que yo con esta longitud, aquí, con esta longitud, voy a obtener esta capacidad. Voy variando la longitud más corta y voy teniendo esta capacidad. Entonces yo aquí, si la línea en cortocircuito es menor que lambda sobre 4, está por estos valores, esa línea siempre tiene un comportamiento capacitivo. Miren, ¿desde qué valores? Desde el valor 0 hasta el valor infinito. ¿Sí? Entonces, todos los valores de la capacidad de que la línea se comporte como un capacitor están acá los valores. Pero su longitud tiene que estar mayor que 0, menor que lambda sobre 4, y la línea ser en cortocircuito. ¿Sí? Ahora, digo, pero no, la línea está en circuito abierto. Y yo quiero tener el mismo capacitor. Digamos que este es el valor del capacitor. Si tengo en cortocircuito, hago esto y aquí saco la longitud. Pero si está en circuito abierto, este mismo valor de capacidad lo voy a obtener aquí. Este es el mismo valor de capacidad. Pero la longitud de la línea ya ha cambiado. Ya ha cambiado. Y lo mismo se puede hacer para las inductancias, ¿no? Se pueden obtener los mismos valores de inductancia, digamos, este valor de inductancia con esta línea en circuito abierto. Lo obtengo en este valor, pero también lo obtengo en este valor, y hay varios valores, ¿no?, que me dan el mismo valor de inductancia. Obviamente se utiliza el que es más corto, ¿no? Entonces, si nosotros ahora esto lo ponemos en circuito y ponemos este comportamiento inductivo y este comportamiento capacitivo en función de estas longitudes, ¿sí?, estamos relacionando pedazos de línea de transmisión con elementos de circuito, simplemente analizando esta gráfica, ¿sí? Por ejemplo, la primera gráfica que podríamos hacer es la siguiente: una línea de transmisión en cortocircuito menor que lambda sobre 4, estoy hablando de esto, cortocircuito menor que lambda, siempre va a ser una bobina o un capacitor, ¿sí?, en este caso. O si miramos esta parte también, inductivo o capacitivo, ¿sí? Haremos gráficos, entonces en base a estos gráficos vamos a ver los pedazos de línea que se convierten en bobinas o en capacidad de acuerdo a su longitud, ¿ya? Solamente estudiando este gráfico
podemos nosotros hacer esta relación. Miren, primero esta, ahí está. Línea en cortocircuito. Si la línea está en cortocircuito, en la parte de acá abajo, entonces esta línea solamente va a tener valores inductivos L. ¿Ve? Este L es menor que lambda sobre 4, entonces de acuerdo a esta longitud, esta línea se comporta como una bobina. ¿Cuánto es el valor de la bobina? Dependiendo de esta longitud. ¿Sí? Z0 por tangente vectorial a un determinado valor. Ahora, si la línea es menor que lambda sobre 4, pero está abierta, entonces esto se comporta como un capacitor. ¿De qué valor es el capacitor? Depende del valor de L. Y esa sería la fórmula, miren, con tangente beta por L. ¿Ya? Entonces, para que una línea de transmisión funcione como un capacitor de un determinado valor, se puede utilizar esto. Una cierta L y sacamos el valor que nos interesa. ¿Sí? Si queremos que se comporte como una bobina, hacemos cortocircuito y con cierta longitud aquí de L, determinamos la L que nosotros deseamos. ¿Está bien? Pero ahora, si nos pasamos de lambda sobre 4, entre lambda sobre 4 y lambda sobre 2, que era el otro tramo de las gráficas, entonces el comportamiento es así, ¿no? Así es. Ahora ya la línea es mayor que lambda sobre 4, pero menor que lambda sobre 2. Y si está en cortocircuito, entonces se comporta como un capacitor. Y con este valor encontramos el valor que necesitamos. Y si la línea también está entre lambda sobre 4 y menor que lambda sobre 2, pero está en circuito abierto, se comporta como una bobina. Entonces, ustedes ven, miren, con esta longitud de línea en cortocircuito, aquí tenemos bobinas, pero si incrementamos esta, menor que lambda sobre 2, estamos aquí en cortocircuito, se convierte como capacitor. Lo inverso ocurre con esta línea en circuito abierto. Cuando es menor que lambda sobre 4 es un capacitor. Pero si es mayor que lambda sobre 4 y menor que lambda sobre 2, está aquí, es una bobina. En conclusión, entonces, nosotros podemos utilizar pedazos de línea de transmisión como L o como C. Y para eso, ¿qué hacemos? Podemos utilizar líneas en cortocircuito o en circuito abierto. Y teóricamente esto funciona así. En la práctica no es tan real porque hay que tener otros efectos. Por ejemplo, ustedes van a ver, si analizan por ahí en antenas, ¿sí? Van a ver unos pedazos de línea de transmisión, pedacitos de línea de transmisión que están conectadas en paralelo con la línea de transmisión. Por ejemplo, digamos ¿no? Aquí yo tengo una línea de transmisión, digamos aquí tengo una antena, y justo aquí en paralelo tengo otro pedacito de línea de transmisión en cortocircuito. ¿Sí? ¿Qué está haciendo ahí? Ese pedazo de línea de transmisión está trabajando, digamos, como una bobina. ¿Sí? Y si estaría en circuito abierto, ese pedacito de línea de transmisión estaría funcionando como un capacitor. ¿Ya? Pero casi no van a encontrar con circuitos abiertos en esa parte, en la línea de transmisión. ¿Por qué? Porque la línea de transmisión, no se olviden que aquí está transportando el campo electromagnético que llega acá. Entonces, cuando llega acá en el borde, aquí el campo electromagnético sigue propagándose, acá, así, entre este extremo y este extremo. Y entonces, actúa como antena. Y como antena puede transmitir o puede recibir. Entonces, este pedazo de línea que nosotros queremos que trabaje como capacitor, puede convertirse, de acuerdo a su longitud, en una antena. Y entonces eso ya afectaría al funcionamiento. Por eso no se utiliza en esos casos las líneas en circuito abierto, sino, entonces, si queremos hacer un
un capacitor, buscamos esto en cortocircuito. Cuando esta línea ya está en cortocircuito, ya no puede trabajar como antena, como para recibir o para transmitir. ¿Ya? ¿Y por qué les digo como antena? Porque en este caso queremos que el pedazo de línea trabaje como bobina, como capacitor. Pero si la línea es demasiado, o sea, de acuerdo a sus longitudes, de acuerdo en dónde está aplicado, puede funcionar como una antena. Y en algunos casos es al revés. Queremos que la antena trabaje, que la línea de transmisión trabaje como antena. Dicen. Entonces, acá estoy hablando yo que los pedazos de línea de transmisión corta uno busca para que trabaje como bobina o capacitor. Y siempre se utiliza los cortocircuitos para evitar otros problemas adicionales. Muy bien. Pero hay otro concepto. Y es convertir a la línea de transmisión en antena. Lo único que hay que hacer para convertir una línea de transmisión en una antena es, por ejemplo, digamos que tenemos esto. Entonces, esto aquí lo doblamos hacia allá y lo doblamos hasta acá abajo. Entonces, la onda electromagnética va a venir así y se va a irradiar con este pedazo de línea y este pedazo de línea de una determinada longitud, se va a convertir en una antena. Si esto lo hacen para arriba. Pero ojo, la longitud del pedazo que viene hacia arriba y la longitud de este pedazo que se dobla hacia abajo es igual a lambda sobre 2 de la lambda de operación que queremos recibir o transmitir. Quiero decir que los tamaños están en función de qué tipo de antena queremos hacer. Y esa es la antena básica, sí, en caso de emergencia, cuando ustedes se encuentren con una línea de transmisión y no tengan la antena, a la línea de transmisión lo van a doblar de esa manera, con el tamaño adecuado, y les va a funcionar como antena en zonas cercanas al transmisor. ¿Sí? Pero puede salvar la situación. ¿No? Aquí en La Paz, por ejemplo, todos los equipos están cerca de los transmisores, ¿no? Todos los transmisores de radio de FM o de canales están en la ceja. Entonces, en caso de emergencia, que no tengan una antena, el pedazo de línea de transmisión lo convierten en una antena. Más o menos en este caso. Pero los canales de televisión y las radios de FM trabajan en diferentes frecuencias. ¿Sí? El canal 2 tiene una frecuencia y el canal universitario 13 tiene otra. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? Se hace el cálculo para canal 7. Y entonces, la antena para canal 7 especialmente diseñada va a funcionar muy bien, pero no va a funcionar tan bien con el canal 2 y con el canal 13. Pero eso, así es en la práctica, ¿no? Bueno, muy bien, entonces ya hemos relacionado a las líneas de transmisión en el caso que queremos que trabaje como antena, y en el caso en que no queremos que trabaje como antena, entonces lo hacemos cortocircuito y trabajamos con L y con C. Nada más. Muy bien, esto es todo por hoy. Ya la próxima semana continuamos con la teoría y ya vamos a estar de acuerdo a nuestro cronograma, ¿ya? Muy bien. Próximo mes, el 25 de agosto, entonces ya tenemos nuestra clase de laboratorio la próxima semana. Sí, justo, el 26 de agosto, que sería el jueves a las 3 de la tarde, ya les voy a presentar el primer laboratorio, que es ondas estacionarias. Y ese tema lo vamos a ver la próxima semana. O sea, ya estamos viendo toda la parte básica de la línea de transmisión. Nos falta ondas estacionarias, que es el tema del primer laboratorio. Eso lo vamos a ver la próxima semana y entonces ya vamos a poder arrancar el jueves con el primer laboratorio. ¿Sí? Como ustedes me tienen que enviar al correo del laboratorio, porque tenemos un correo del laboratorio y tenemos un correo de la teoría. Al correo del laboratorio me deben enviar los grupos de 3 estudiantes
para que empecemos a trabajar ya a partir del laboratorio número 1, que sería el próximo jueves en la tarde. ¿Está bien? ¿Alguna consulta sobre esto? Bueno, entonces, esto ya lo voy a enviar a la auxiliar docente para que empiecen a trabajar con este tema. Muy bien, entonces nos vemos la próxima semana.